Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un encuentro especial con la doctora Gabriela Bentancur Biglione. Ella es entomóloga, egresada de la Universidad de la República, de la UDELAR, y hoy nos va a acompañar. Me está solicitando. A ver si podés, Gaby, ahí Ahí compartir. va, iba a probar eso si se Sí, sí, veía sí, la ya te, pantalla. ya te di la opción. Gabriela nos conoce y ha trabajado con nosotros desde el año 2020, cuando surgió todo este proyecto de mariposas y las variables ambientales, siempre apoyándonos tanto en las clases para adultos, para docentes, como a charlas con los niños en las escuelas, eh, incluso visitas presenciales también, como a la escuela de Darío, la escuela 88, y también charlas virtuales para grupos de Uruguay y también de Argentina, de estudiantes de primaria y de secundaria. Disculpen, pero sigo admitiendo algunos participantes. Entonces, le voy a dar, previo a decirles que si quieren pueden hacer preguntas durante la presentación de Gaby o como quieran, irlas pensando, irlas planteando en el chat y las resolvemos al final de la presentación, eso como tú quieras, Gabriela. Em, Yo y bueno, prefiero que sea dinámico y vayan preguntando preguntando a la durante. vez. Así no se olvidan, sí, sí. Perfecto, genial. Entonces vamos a tener 1 hora 15 de presentación y si queda algún comentario, alguna pregunta para después, al final también tendremos un espacio para eso. Así que Gaby, si quieres contar algo más de ti, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Un gusto, como siempre, ser parte de este curso, de esta capacitación y del proyecto en sí. Así que muchas gracias a Andrea y Darío por sumar en esta nueva instancia. Y bueno, como les decía recién Andrea en la presentación, la idea es que a dar un primer pantallazo de lo que son los lepidópteros y como es un tema tan vasto, van a ver que es apenas un pestañeo de cada cosa y como para que tengan una base y un idioma para hablar en conjunto. Actualmente estoy en el sur del territorio en Uruguay, así que estoy más cerca de Andrea y Darío. Incluso les había mencionado a Andrea la posibilidad de si se hacía alguna salida de campo, alguna instancia más presencial de taller o algo. Así que recordar también que ese compromiso está. Ahora estoy más accesible que los años que estuve por el litoral del río Uruguay. Y bueno, y sin más preámbulos, comenzamos si quieren. Y como dije recién, me interrumpen no me gusta que sea monólogo, me gusta saber las inquietudes y ir orientando la presentación de acuerdo a eso, más allá que tiene una línea, de acuerdo a lo que ustedes quieran consultarlo, lo vamos torciendo de ese camino. Voy a apagar mi cámara para que no se me vaya a cortar porque acá Bien. no tengo tan buena señal. Estoy en la casa en la que me estoy quedando en Montevideo y estoy lejos del router para no interferir con mi charla. Entonces me pone que puede ser inestable la señal. Así que apago la cámara y ustedes me hacen ver si se llega a cortar o algo. Sí, te avisamos, Y Gaby. Andrea, tú, ahí va. Y tú, Andrea, me decís si preguntan también, si hay alguna pregunta Sí, en el claro, chat que no sí. la hayan dicho. Así vamos haciéndolo dinámico. A ver la pantallita. Ay. Bueno, lo principal hoy vamos a hablar, como decía Andrea, de las mariposas y lo primero es entender que hasta dónde abarca este término que usamos tan frecuentemente cuando hablamos de mariposas. Y tenemos que tener presente, ustedes como docentes lo saben muy bien, pero no olvidarnos que son artrópodos. Quiere decir que al ser artrópodos van a tener ciertas particularidades, como la presencia de un exoesqueleto. Esa presencia de exoesqueleto va a hacer que el desarrollo
de estos artrópodos sea muy particular, no va a ser un desarrollo continuo como el nuestro que tenemos endoesqueleto, sino que va a ser un desarrollo que va a estar pautado por las distintas instancias de cambio, de muda de ese exoesqueleto. Esas instancias de muda van a variar según el grupo de artrópodos en el que estemos trabajando, en particular con los que nosotros nos referimos hoy, que son los lepidópteros, van a tener la particularidad de que su ciclo de vida va a ser más complejo, o sea, no solo van a ser las mudas para el crecimiento normal de un artrópodo, sino que aparte va a existir una metamorfosis. Entonces, este hecho de tener este tipo de crecimiento, va a significar también que va a tener distintos requerimientos. Y eso lo vamos a tener que tener en cuenta durante todo nuestro estudio con los lepidópteros, con las mariposas. Tener presente que los requerimientos de vida, que no es solo el alimento, sino que los requerimientos es mucho más vasto que eso, es sobre todo el ambiente en el que viven, la protección, la necesidad de comunicación, de cortejo. Todo eso nos va a estar regido por esta particularidad de tener un exoesqueleto, que significa que van a tener esos crecimientos pautados, con requerimientos pautados y también con necesidades de que necesitan regular su temperatura de una forma distinta a la nuestra. O sea, no van a poder regular la temperatura del cuerpo como nosotros de forma intrínseca, sino que van a necesitar el sol o algún otro mecanismo para poder regular la temperatura corporal. Y esto nos va a regir todo nuestro estudio también, porque vamos a tener que tener en cuenta estas pautas, como ustedes ya han visto quizás en otras de las instancias de capacitación o tengan en la siguiente. Entonces vamos a estar hablando de estos artrópodos, en particular del orden Lepidoptera. El orden Lepidoptera es uno de los grupos de insectos más abundantes del planeta y en particular del neotrópico. O sea, estamos justo en la zona de mayor biodiversidad de lepidópteros para estudiarlos. O sea, estamos en el indicado. A nivel mundial se conocen más de 150.000 especies descriptas hasta el momento y se estima que existan unas 100.000 más. Esta estimación es no solo porque no hemos logrado identificarlas, porque no somos lo suficiente especialistas, en particular en lepidópteros en el Uruguay. Actualmente soy la única trabajando como biólogo especialista en lepidópteros en el orden, y además no es un orden al que se le dediquen dinero, o sea, no es un punto que se le vea la importancia que vamos a ver hoy y que se ve cuando uno hace estudios en este orden. Entonces, la falta de especialistas que trabajen en lepidópteros hace también que esté subestudiado. Y además, muchas de las especies son crípticas, o sea, a simple vista parecen una misma especie y a medida que profundizamos y estudiamos, vemos que eso que pensábamos que era una misma especie, pero con unas pequeñas variaciones, son varias especies distintas. Eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando compramos un libro, en poco tiempo queda obsoleta la nomenclatura, o sea, los nombres científicos se desactualizan y hay que hacer la nueva actualización con los sinónimos. Eso también es en vista de estos estudios constantes, o sea, generalmente se publica un libro de biodiversidad del orden y antes del año ya está desactualizado por estos estudios constantes que van variando. Los más optimistas piensan que podrían llegarse a ver 500.000 especies a nivel mundial de este orden. Lepidoptera, el nombre del orden, quiere decir alas con escamas. Eso hace referencia a lo que vemos ahí en la imagen ampliada, a ese aspecto que cuando nosotros tocamos las alas de la mariposa adulta, tiene como un polvito que se desprende, esas son las escamas que lo recubren. Esas escamas están en las alas, pero están en todo el cuerpo. Si ustedes miran, la cabeza, el tórax, el abdomen, las patas, tienen la misma. Parecen pelos, pero en realidad son escamas
de distintas formas. O sea, hay escamas más piliformes y escamas más planas. Acá vemos en esta imagen los dos tipos de escamas, las escamas planas y las que se parecen más a un pelo, a una seda. La función de cada escama va a ser distinta dependiendo de dónde se ubique y justamente de la diversidad en esa forma. Generalmente, las más filiformes tienen funciones más sensoriales y las planas más función de recubrimiento. Estas escamas van a tener una estructura muy particular, una zona de lámina y una zona basal, que es la que se inserta en la membrana del ala, y además va a tener una estructura, la escama como tal, que va a estar asociada a esa estructura muchas veces el patrón de coloración. O sea, el color que le vemos al lepidóptero no siempre está dado por un pigmento, sino que a veces está dado por la estructura en sí de esa escama, que tiene una nanoestructura particular y va a refractar, reflejar, absorber la luz de distinta forma y lo que vamos a ver van a ser colores estructurales, no colores de pigmento. Así es que vemos una gran diversidad de patrones de coloración. Ese azul iridiscente es un color estructural, es justamente que refracta la nanoestructura de la escama, refracta la luz, y entonces le vemos ese brillo. Pero después tenemos otros patrones de coloración que están dados también por una estructura, como ocurre con el negro. El negro también es un color estructural, no es un color de pigmento. Estos patrones de coloración de las alas van a brindar distintos diseños, distintas apariencias, y en los lepidópteros todo estas son formas que ha encontrado en la evolución estos organismos para evadir el ataque de predadores. Tenemos arriba esa clásica forma como de ojos de lechuza o de rapaz nocturna, que la idea es disuadir a un posible depredador. Lo mismo con los patrones de coloración negro, amarillo, rojo, advierten peligro para que no es un buen alimento, no es palatable. La coloración críptica de alas cerradas hace que quede totalmente confundiéndose con el ambiente en el cual se encuentra. Un diseño con ojos como el de la polilla payaso es para disuadir, porque si mi alimento me mira, no es una buena idea comerlo, me podría atacar. Tenemos a veces líneas que redireccionan el ataque hacia zonas del cuerpo donde es menos peligroso si hay una pérdida de una parte, como puede ser el extremo caudal del ala. Entonces, ese diseño siempre nos va de las escamas en las alas, lo que va a estar intentando es sobrevivir, que es la máxima en todas las especies. Sobrevivir y lograr reproducirse y dejar descendencia. El orden Lepidoptera, históricamente, se dividió en dos subórdenes, que era el suborden Rhopalocera y el suborden Heterocera. Los que hacían referencias Rhopalocera a lo que conocíamos como mariposas, propiamente dichas, y Heterocera las polillas o mariposas nocturnas. O sea que siempre se dividieron en polillas y mariposas, de acuerdo a ciertas características para esos dos subórdenes y a el hecho de sus hábitos de vida, diurno y nocturno. Actualmente esa división en dos subórdenes ya no es válida, más allá que comúnmente se puede usar en el lunfardo o en charlas de difusión o para alguien que ingresa, usamos el término de decir es diurna, es nocturna o es una mariposa o es un lepidóptero nocturno, pero lo valedero actualmente no es utilizar estos dos subórdenes, sino que actualmente los subórdenes son Ceuloptera y Glossata. En este caso, estos subórdenes van a hacer referencia a características del aparato bucal, siendo Ceuloptera los más basales, con muy pocas especies, o sea, los grupos más primitivos en la evolución, y Glossata los más evolucionados. Dentro de Glossata vamos a tener infraclases distintas y los lepidópteros presentes en Uruguay van a pertenecer al suborden Glossata infraclase Heteroneura, que son la gran mayoría de los lepidópteros.
Esta, esta infraclase a su vez se va a dividir en cuatro subórdenes y lo que a nosotros nos interesa son todos los glosata y dentro de estos glosata vamos a tener una división que va a estar dada por la parte del aparato reproductor. En particular, los que tenemos en Uruguay son en su gran mayoría vitricia, que hace referencia a que tienen separados el aparato reproductor con dos orificios. Un orificio por el cual van a copular las hembras y un orificio por el cual van a oviponer. Y esa sería la clasificación actual vigente para lo que es la sistemática del orden Lepidoptera. Después, a nivel de familias, géneros y especies, está continuamente en revisión. Hay 2 millones de papers. Si les llegan a interesar, no tengo inconveniente en pasarles los últimos publicados. Pero actualmente serían aproximadamente 40 superfamilias a nivel mundial y entre 130 y 140 familias, lo cual varía ese rango justamente dependiendo de quién sea el autor y el último trabajo. De esto es continuo, casi que anualmente cambia porque surgen nuevos trabajos y más que hoy en día se están haciendo muchos trabajos moleculares y dentro de lo molecular se eligen, hay como distintas tendencias, así se hace con ADN o ARN, si se elige el citocromo B o qué parte del material genético se utiliza para hacer estos estudios. En particular, el orden todo lepidóptero, o sea, vamos a hablar en general de todo. Cada vez que yo digo lepidóptero nos referimos a todo eso que era mariposas y polillas, porque así es como lo vamos a abordar. No es, más allá que el título fue mariposas, es por lo que en el acervo es lo más fácil recordar, pero vamos a hablar de todos los lepidópteros. Los lepidópteros van a tener un tamaño, el adulto, el alado, muy variable, desde unos poquitos milímetros hasta más de 30 centímetros de expansión alar, que es de extremo a extremo al ala. Y van a tener ciertas características diagnósticas, que se llama, que es lo que nos va a permitir que todo eso tan vasto, tan variado, tan diverso, lo podamos reconocer como lepidópteros, porque el tamaño es variable, pero dentro de estos lepidópteros vamos a tener el cuerpo, como en todos los insectos, dividido en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza va a tener un par de antenas de longitud y morfología muy variada, que vamos a ver a continuación, y va a tener un aparato bucal en el adulto o imago que va a ser suctor, que va a ser la espiritrompa o probóscide. En el tórax vamos a ver que tiene tres segmentos, pro, meso y metatórax. El protórax va a tener un par de patas y el meso y el metatórax va a tener un par de patas y un par de alas membranosas. Entonces vamos a tener dos pares de alas membranosas y tres pares de patas. Va a ocurrir que en la evolución de tanta diversidad de 150.000 especies o más, puede ser que secundariamente en la evolución se pierda un par de patas, en ese caso es el primero. Entonces hay familias donde vamos a ver que los adultos tienen cuatro patas, el primer par de patas está muy reducido, casi un relicto de patas y no lo vemos casi a simple vista. Y hay otras familias donde las patas se reducen o en la hembra o en el macho. Y hay otras familias donde ocurre lo mismo con las alas. Hay familias donde las hembras son lo que se llama braquípteras y neoténicas, que quiere decir que las alas en las hembras están muy reducidas o ausentes, y lo que va a significar que esa hembra no tenga alas funcionales y no se desplace. Lo mismo ocurre con el aparato bucal, esa espiritrompa probóscide que vemos en la imagen y que mencionamos como carácter diagnóstico de las mariposas, en general de los lepidópteros. Puede ocurrir que secundariamente en familias enteras, tanto en macho como en hembra, sea vestigial y el adulto no se alimente, sino que en su etapa adulta va a ser para dispersarse, cortejar, copular y en el caso de la hembra oviponer y dejar descendencia.
no va a ser una instancia para alimentarse. Por eso es que son importantes las etapas anteriores del ciclo de vida. Y a esto es que vamos, que los lepidópteros tienen metamorfosis completa, o sea, son holometábolos. En esa metamorfosis completa es otra de las características diagnósticas del orden Lepidoptera, lo que significa que vamos a tener huevo, larva, pupa y adulto. En el caso de las larvas de los lepidópteros son eruciformes, que vamos a ver ahora después, quiere decir forma de oruga. Es la clásica formita de oruga, la típica larva de lepidóptero. Acá vemos un diagrama de un adulto y un diagrama de una larva de lepidóptero. Lo más importante a tener en cuenta es que cuando trabajamos con ella, y más ustedes que van a trabajar en proyectos de educación ambiental, en jardines, en salir con los estudiantes, los requerimientos para el adulto con esa espiritrompa y con la capacidad de volar y de dispersarse van a ser totalmente distintos a los de la larva, que va a tener una dispersión mucho más acotada, que va a tener mandíbulas funcionales y otro tipo de dieta. Entonces vamos a tener que los requerimientos de alimentación de uno y otro son totalmente distintos. El adulto va a tener solo dieta líquida en el caso de tener una espiritrompa o probóscide funcional, y la larva va a ser voraz y va a tener la capacidad de masticar. O sea, va a tener un requerimiento de material sólido. Ahora después vamos a ver qué tipo de materiales sólidos se alimenta esta larva. Pero generalmente las larvas son específicas y van a presentar estenofagia. Eso quiere decir que cada larva va a comer un tipo de alimento. O sea, una larva que se alimenta de una planta solo se van a poder alimentar de plantas. Y muchas veces de una planta en especial, o de un árbol, o de una corteza, o de un follaje, o de una flor, pero de una. No va a ser que las puedo cambiar y que si se está comiendo el burucuyá, lo puedo alimentar a lechuga. Eso no va a ocurrir. Son muy pocas las especies que toleran un espectro más amplio de planta hospedera. Y vamos a ver que no siempre el alimento de la larva es una planta. Vamos a ver luego que hay larvas que se alimentan de otras cosas y que su capacidad de adaptarse no va a ser de cambiar de un tipo de alimento a otro. O sea, no va a cambiar si es una larva que no se alimenta de plantas y la vamos a poder alimentar a plantas. Por eso cuando hacemos los ciclos es muy importante tener en cuenta eso. Lo mismo cuando hacemos un jardín para mariposas. Tenemos que tener en cuenta que los requerimientos de las larvas van a significar que tenemos que tener en nuestro espacio verde las plantas hospederas para esas orugas, pero el requerimiento del adulto va a ser otro. El adulto va a libar flores, va a libar sustancias enriquecidas, frutas en descomposición, restos de material degradado, pero no va a alimentarse de la misma planta que la larva. Y la planta de la que se alimenta el adulto va a ser una planta que va a estar bonita y llena de mariposas volando, pero de la que se alimente la larva va a ser una planta que va a estar con su follaje viéndose disminuido, con capullos, con hojas secas, porque ellas las pegan. Ahí. Acá vemos el aparato bucal de un adulto con distinto grado de desarrollo de esa probóscide o espiritrompa característica, y lo mismo ocurre con el grado de desarrollo de los ojos compuestos, de los palpos labiales que van a proteger esa espiritrompa o probóscide, y de las antenas. Todos esos son caracteres morfológicos muy importantes para el momento que ustedes empiecen a trabajar en determinar distintas familias, géneros y especies. Es aprender a ver esos caracteres. Esa probóscide o espiritrompa tiene distinto grado de desarrollo, y vamos a ver muchas veces que ocurre esto, como vemos acá, que es que liba superficies enriquecidas. Puede libar una zona en el borde de un curso de agua, de un arroyo, de un charco. A veces inclusive las podemos ver
si estamos de campamento, en la ropa húmeda nuestra, en las tiras de las mochilas o de los gorritos de visera que le queda sal, en la piel nuestra transpirada, van a libar sustancias, no siempre flores, necesitan también mucho de la sal. Entonces la sacan de la transpiración, de las heces de los animales o de la orina. Esta espiritrompa o probóscide llega a tener un desarrollo muy importante en la familia Fíngidae, que en Uruguay en particular hay 45 especies de la familia Fíngidae que tienen hábitos nocturnos y que se caracterizan por ser grandes, de porte, de tener un vuelo muy vigoroso. Pueden visitar en una noche cientos de flores, viajar varios kilómetros volando. Visitan y se alimentan de flores esfingófilas, que se llaman, que son flores que abren de noche, que liberan el perfume de noche y que además tienen la particularidad de tener tonalidades blancas, amarillas, rosa pálido y la particularidad de tener una corola, es como vemos acá con esta flor Don Juan de noche, Don Juan de día, con un nectario largo, o sea, la clásica flor de campana como la nicotiana nativa, esas flores muy particulares que tienen una campana, pero muy larga la corola. Y esto es porque la espiritrompa de estos lepidópteros puede llegar a medir más de 20 centímetros. Esto hace que hayan coevolucionado estas especies de fíngidos con las plantas hospederas de los adultos y estas flores necesitan de estos lepidópteros nocturnos para que las polinicen y estos lepidópteros tienen este desgaste de tener esta espiritrompa tan enorme porque estas flores les recompensan con mucha cantidad de néctar. Entonces acá vemos en la imagen que se alimentan, como ven ahí, en pleno vuelo, no tienen necesidad de posarse. No sé si llegan a ver, esta es la espiritrompa acá. Y muchas veces se los confunde con picaflores. Es más, hay una que se llama la polilla colibrí, es la que más se confunde con este picaflores, porque más allá de que las familias de hábito nocturno, hay especies de la familia que pueden ser crepusculares e inclusive pueden volar a veces en horario de pleno día. Entonces, tienen el mismo tipo de vuelo, son muy grandes, vigorosas y hacen hasta el mismo zumbidito que un picaflor y tienen la particularidad de hacer vuelo sostenido y poder desplazarse lateralmente como un picaflor junto a la flor. O sea, quedan como un helicóptero paraditas alimentándose y revoloteando delante de la misma flor. Acá vemos la particularidad de la antena. La antena presente en la cabeza de los adultos es el órgano del olfato, vendría a ser como nuestra nariz. Por lo tanto, va a necesitar poder percibir las moléculas del alimento y de la potencial pareja, para lo cual necesita aumentar la superficie de contacto. Y entonces vemos esto, donde aumenta la superficie de contacto haciendo esta estructura bipectinada en la antena que aumenta esa superficie. También vamos a ver que como es el órgano del olfato, es muy habitual ver a los lepidópteros adultos con el primer par de patas, que tiene una estructura que se llama epífisis, limpiando esta antena al mejor estilo como cuando nosotros nos sonamos la nariz, para mantener la vía libre y que pueda acceder la información. Acá vemos distintos ejemplares. Estos son de lepidópteros de hábitos nocturnos que tienen las antenas generalmente pectinadas, bipectinadas, plumosas. Y en los diurnos generalmente las vamos a ver más filiformes y clavadas. En el tórax del adulto vamos a encontrar, como mencionamos antes, tres pares de patas que pueden estar reducidos o ausentes, el primer par o alguno de ellos, dependiendo de la familia en la que estemos trabajando. Pueden tener distintos tipos de ornamentaciones como espolones, epífisis, dependiendo también del ambiente en el que estén. Cuando están asociados a ambientes acuáticos, necesitan que la tensión superficial del agua no atrape a este adulto, entonces tienen este aspecto, como vemos acá, de la familia Pterophoridae que parecen un mosquito.
pero en realidad es un lepidóptero. Tenemos acá en el medio una foto de un ejemplar de adulto de la familia Nymphalidae, que si lo miran bien tiene solo cuatro patas, porque el primer par de patas es de los que están tanto en macho como en hembra reducido. Y acá abajo vemos un capullo de síquide, que es el caso de que la hembra es tiene las patitas muy reducidas, no es totalmente áptera, pero el adulto las tiene muy reducidas en el caso de la hembra, y las alas también, lo que hace que no pueda salir el adulto hembra del capullo, sino que el que sale, como vemos acá en la imagen, es el macho. Hablamos entonces de lepidópteros y de que son insectos holometábolos y que tienen esta particularidad de tener cuatro etapas en su ciclo de vida, desde huevo, larva, pupa y adulto, o como podemos empezar por adulto, huevo, larva y pupa. Y tenemos que tener en cuenta entonces estas características que mencionamos del adulto, de la taxonomía, de las antenas, de las patas, del aparato bucal. Lo mismo tenemos que tenerlo en cuenta para la taxonomía y la diagnosis en las larvas, porque es mucho más frecuente que veamos larvas que adultos, aunque no lo crean, porque una mariposa puede llegar a poner un lepidóptero hembra adulto 500 huevos. Entonces, por cada adulto que vemos volando, podemos ver 500 huevos, y de esos 500 huevos, potencialmente la mitad o menos podemos ver de larvas. Pero entonces es mucho más abundante en la naturaleza los huevos, las larvas, las pupas que los adultos. Tenemos que adaptarnos a buscar y visualizar estos otros estadios, además que el adulto a veces tiene una etapa, su etapa es más efímera por el hecho justamente de que no se alimenta, o que aún los que se alimentan pueden estar regidos por situaciones climáticas o predadores, porque son más vistosos, son más fáciles de visualizar. Entonces, si vemos los restantes estadios inmaduros del ciclo, aumentamos la posibilidad de visualizar lepidópteros, sobre todo si estamos haciendo monitoreo. Y para eso es importante tener en cuenta los requerimientos de cada una de las etapas, dónde y cómo podemos verlos para encontrarlos y hacer esta instancia. Entonces, el huevo, si empezamos por el adulto, que recién lo mencionamos, este adulto hembra pone huevos. Entonces estos huevos pueden tener distinta forma, tamaño y la forma en que la hembra los ovipone. La oviposición puede ser solitaria, puede ser en hileras, como vemos acá abajo, puede ser en acúmulos, puede ser sobre hojas, por la línea central, puede ser en corteza, en grieta. Va a depender de los requerimientos alimentarios de la larva y del comportamiento alimentario de la larva. Nos va mucho más conocer la especie de la cual estamos buscando, o tener una idea del ciclo de los requerimientos. Por ejemplo, si sabemos que nuestro jardín tiene plantas que son de interés para ciertas especies, es probable que esa sea de los huevitos que encontremos. El desarrollo, desde que la hembra pone un huevo fecundado hasta que del mismo emerge una larva madura, va a variar. Va a variar de la especie del lepidóptero y va a variar del momento del año. Las especies de lepidóptero pueden ser univoltina, bivoltina, multivoltina. Eso quiere decir que van a tener una generación por año, dos, tres, o va a depender de los requerimientos de esa especie y de la disposición que haya ese año de planta hospedera, de las condiciones ambientales cuán benévolas son. O sea, años de sequía o años de inundación, o años en que hubo más heladas. Eso va a hacer que varíen las poblaciones locales del lepidóptero. Entonces, este huevito puede estar como forma de pasar todo el invierno, o sea, es la forma que tiene de transcurrir el periodo de latencia de bajas temperaturas, o puede ser que
no sea la forma en que tenga de pasar el invierno, y el invierno esa especie lo pasa en forma de larva o de pupa o inclusive de adulto. Hay especies que lo que hacen es bajar el metabolismo y quedar como en un reposo, pero el adulto es el que va a pasar la estación del año más fría en la latitud acá en Uruguay o en Argentina. Y podemos tener casos en que la tapa de huevo dura apenas 48 horas o que dura cerca de un mes. Entonces vamos a tener este huevo y la larva de primer estadio que emerge de ese huevo. Generalmente la larva se come una parte del corión del huevo para salir y muchas veces la larva se come luego todo. Queda solo la parte del corión que está cementada a la superficie vegetal donde fue ovipuesto. Esta larva que emerge de ese huevo, de ese corión, tiene la particularidad de que va a duplicar, va a lograr aumentar hasta 10 veces su tamaño y generalmente va a mudar de 5 a 8 veces. Puede tener hasta 10 ecdisis, pero lo más frecuente es entre 5 a 8 veces muda. Muchas veces cuando la larva muda, también cambia su aspecto. O sea, la larva no solo aumenta de tamaño, sino que además cambia el aspecto, cambia el patrón de coloración, cambia las ornamentaciones. Puede ser que al principio, como vemos acá, sea desnuda y después sea muy pilosa, o que tenga prolongaciones carnosas, o que tenga espinas. Eso va a depender de la estrategia de evadir predadores de cada especie. Si la estrategia es pasar desapercibida y simular ser parte del follaje, o si la estrategia es advertir de peligro aunque no lo posea, o si la estrategia es directamente ser urticante y hacer un gasto de tener unas sustancias que provoquen algún tipo de daño o lesión al posible predador. O a veces lo que hace es metabolizar sustancias tóxicas de la planta de la cual se alimenta, y esa planta, por ejemplo, tiene alcaloides, tiene alguna sustancia química, logra metabolizarlas las larvas, las incorpora en su organismo y cuando un predador se alimenta de la larva, le produce dolor de estómago, vómitos, malestar. Entonces ahí hay un aprendizaje de ese predador de no alimentarse de esa larva. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las monarcas. Las monarcas cuando nos dicen son venenosas, no es que sean urticantes, que tengan una sustancia que nos haga arder o produzca dolor, sino es que se alimentan de asclepia, la asclepia tiene alcaloides y eso los incorpora la larvita a su cuerpo y cuando alguien se come una larva, produce vómitos. Esos mismos metabolitos se incorporan en la pupa y en el adulto. Entonces, cuando un ave se come una mariposa adulta de monarca, le va a producir náuseas, malestar estomacal. Pero no es veneno que nos haga daño, como sí puede ser otro tipo de orugas que produce ardor. Estas larvas tienen unas características diagnósticas igual que las que vimos de los lepidópteros adultos. En particular, las larvas de lepidópteros van a tener una cabeza esclerificada muy bien diferenciada, un tórax de 3 segmentos y un abdomen de 10 segmentos. En los últimos segmentos del abdomen están fusionados. Vamos a ver que la cabeza va a tener ciertas características como una mandíbula funcional, va a tener antenas, pero las antenas de la larva son muy pequeñitas, nada que ver con las antenas del adulto, y va a tener, en lugar de esos enormes ojos compuestos del adulto, va a tener estematas. De cada lado de la cabeza va a tener 5 o 6 estematas, va a depender de la familia, que esos estematas solo le van a permitir ver luces y sombras, no van a ver ese bellísimo patrón de coloración que ve un adulto. En el tórax va a tener 3 pares de patas verdaderas, un par de patas por cada segmento del tórax, que son 3, igual que en el adulto. Y en el abdomen tenemos la particularidad, va a tener falsas patas o espuripedios. Para saber, cuando ustedes encuentran una larva en el jardín, en su casa, donde sea que esté, y quieren saber la clásica frase que me dice, este gusano es una oruga de mariposa, ustedes cuéntenle las patas. Tiene que tener 3 patas verdaderas
Y luego en el abdomen tiene que tener un máximo de 5 pares de patas, o sea, un máximo de 10, 5 pares, máximo de 10. No puede tener más de 10. Pero hay familias de lepidópteros que en la evolución perdieron patas abdominales. Y eso significa que puede tener un mínimo de 2 pares de patas, o sea, 4. Puede tener un mínimo de 4 pares de patas, de 4 patas, 2 pares en el abdomen. Lo que hay que fijarse es, el segmento 1 y 2 del abdomen nunca tienen falsas patas o espuripedios. El segmento 7 y 8 nunca tienen falsas patas. Van a estar presentes en el 3, 4, 5, 6 y siempre en el anal. El anal no lo va a perder nunca. Puede en la evolución perder el del 3, el del 4 y el del 5. El del 6 y el último van a estar siempre presentes. Y eso es como lo que hay que grabarse a fuego para reconocer si esos bichos peludos, gusanos, son larvas de lepidópteros. Mirarle las patas. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué les parece esta foto? ¿Es o no es una larva de lepidóptero? ¿Alguien se arriesga? ¿Lo contamos entre todos? Tiene patas en el ¿Cabeza? abdomen, parece, ¿no? Exacto. Tenemos una cabeza, tenemos un tórax con 3 pares de pata y después de acá todo esto es abdomen. Entonces vemos, tiene el último, como dijimos, pero se complica porque después hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares más. Y habíamos dicho que podía tener un máximo de 5. Entonces tiene demasiados pares de falsas patas en el abdomen, por lo tanto no es una larva de lepidóptero. Pero ven que se parece mucho, están las mismas plantas hospederas, a veces están juntas en la misma planta con otras larvas. Entonces la forma que tenemos es contarle las falsas patas. Esta sería una larva de himenóptera, de algún tipo de avispita. No es una larva de lepidóptero. Esta otra, ¿qué dice? Y parece que tampoco, ¿no? Exacto, lo mismo. Cabeza, tórax, 3 pares, abdomen, acá viene bien. El primero estaba, pero después contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aunque parece mucho una larva de lepidóptero, tampoco es una larva de lepidóptero. Pero está bueno que ustedes lo tengan presente porque les puede generar la duda. Entonces, ante la duda, lo mejor siempre son estas fotos así, porque si ustedes pretenden agarrarla ya se enrosca. Y cuando se enrosca Mm. no le pueden contar las patitas. Pero si las dejan caminar, cuando caminan es el mejor momento para sacar fotos laterales y saquen varias fotos para poderle ver bien las patitas. Gaby, tenemos una pregunta de Sí. Daniela que nos pregunta por qué se da la metamorfosis, es decir, por qué las mariposas la tienen y otros insectos no. Bueno, eso es parte de la evolución cuando divergen los distintos grupos de artrópodos, son distintas estrategias en la evolución de colonizar y de poder reproducirse. En los lepidópteros en particular, fue este el mecanismo, digamos, que les resultó más favorable para adaptarse a los distintos ambientes y obviamente fue muy fructífero, porque ustedes saben que en la evolución es así, lo que es fructífero es lo que queda. Y si pensamos que están casi que desde el Jurásico con nosotros en la Tierra, antes decíamos que la explosión de los lepidópteros había sido cuando surgieron las plantas con flor, las angiospermas que se vieron beneficiadas. Hoy en día los últimos trabajos publicados del 2020 para acá apuntan a lo contrario, a que los lepidópteros son más antiguos por el registro fósil que se ha encontrado y que ocurrió lo contrario. O sea, se dio la gran explosión de angiospermas, de plantas con flor, porque estaban los lepidópteros y las polinizaron. Entonces, cuando surgió
el premio de la flor con néctar y Mm. polen, porque los lepidópteros primitivos estaban acostumbrados a comer el polen de las gimnospermas. Entonces, cuando surgieron las primeras angiospermas con polen, ya estaban esos polinizadores que se alimentaban antes de las esporas y del polen de las gimnospermas y hicieron al revés, que explotara esa diversidad de plantas con flor. Entonces, es esa estrategia lo que permitió a los lepidópteros, aun cuando tengan estos inconvenientes de que su ciclo y sus requerimientos son totalmente distintos en las distintas etapas, es la forma de reproducirse que les surgió en la evolución y les resultó muy, muy beneficioso. Te hago una segunda preguntita y continuamos, Gaby. Sí. Pregunta Claudia Caro, si queremos muestrear la riqueza de mariposas en un lugar, ¿hay alguna sugerencia para que podamos hacerlo de manera adecuada? ¿Solo adultos? ¿Es mejor como larvas? ¿Transectos sería adecuado? La metodología siempre va a depender del tipo de estudio que vamos a hacer. Si lo que vamos a hacer es un estudio de biodiversidad, lo ideal es abordarlo de todas las formas. Si es biodiversidad en general, o sea, si quiero eh, exprimir el conocimiento de esa área, va a depender del área, de cuán grande sea, va a depender del recurso personas, horas que tenga y del dinero, que siempre también, si no Mm. me tengo que desplazar, si tengo que ir a otro lado, va a depender del dinero. Pero lo ideal es, si por ejemplo querés hacer el estudio del, no sé, de un parque pequeño que hay en el lugar donde vivís, una manzana de grande, yo lo abordaría primero diurno y nocturno. Tener en cuenta que para conocer la biodiversidad hay que abordar las dos cosas. Los lepidópteros son 3 a 1 que utilicen la noche, hay 3 veces más que utilicen el día. Por lo tanto, no hay que desestimar el monitoreo nocturno, al revés, nos va a ampliar muchísimo la biodiversidad del lugar. Entonces, ahí ya tenemos que pensar dos estrategias totalmente distintas de técnicas de monitoreo. Luego, si me preguntas a mí, yo no hago recolección, no mato mi objeto de estudio. Lo que hago es estudio de la biodiversidad mediante captura fotográfica y mediante ciclos, o sea, sí crío las orugas, porque muchas veces de la oruga no hay no hay bibliografía anterior, no hay descripción, entonces no sabemos qué adulto es, me llevo la oruga a mi casa con las plantas hospederas, hago la cría y libero el adulto. Obviamente, si es de una parte del territorio donde esa planta hospedera no va a estar después donde yo estoy, no, porque se va a morir. Pero si es, por ejemplo, en la escuela o en el barrio, vas a tener posibilidad de ir a diario a buscar alimento para esa larva. Entonces, hacer los ciclos de las larvas aumenta mucho la diversidad, el estudio de biodiversidad. Luego que elijo si la mañana, si el día o la noche, va a variar ahí el tipo de muestreo porque obviamente si es de noche es puntual, se hace con puntos donde se ponen luces y se atraen hacia esa luz y se registra todo lo que viene a la luz. Y en el día sí se utiliza la metodología de transectas, teniendo en cuenta la biología de las especies. O sea, va a haber especies que sean solo de pastizal y especies que sean solo de bosque, especies que estén asociadas a un curso de agua, especies que estén asociadas a flores y otras especies que no, porque no se alimentan. Entonces, lo mejor es abordarlo quizás por familia o por grupo, para no enloquecerte en lo inmenso que es, porque si no es casi quedarte a vivir en el lugar. Entonces, mi consejo es focalizarlo, o solo mariposas diurnas, o solo de tal familia. Por ejemplo, cuando yo trabajé con nocturnas, elegí solo esfíngido y hice la maestría solo de esfinge. Entonces, mis muestreos fueron durante 3 años de maestría solo de noche porque si no es extenuante. Lo mismo con el doctorado. Mi doctorado fue
de todos los papilonoidea, lo que significó que era todo lo que vuela de día de las 6 familias en todo el territorio nacional. Y fue una locura. Fueron 5 años de locura porque era mucho para todo el país. Y bueno, ahí surgió la ciencia ciudadana, formar personas como ustedes que eran más ojitos en todo el territorio nacional abordando el tema. Pero siempre lo mejor es la pregunta. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuál es mi área de estudio? ¿Cuánto es lo que puedo destinar de tiempo, horas? Y en base a eso se hace la metodología. Y se usan transectas, se usan trampas atrayentes, se utiliza distintos puntos del día, distintos estratos. Si tengo, no es lo mismo lo que va a haber a nivel de suelo, a 1,5 metros, a 2, a 3, que arriba. Entonces ahí hay que monitorear en estratos. O sea, es muy distinto. Y mi consejo desde la experiencia de 20 años estudiando y trabajando en Lepidóptero, no desestimar ninguna etapa del ciclo. O sea, si yo ya voy a campo a buscar adultos, mientras busco adultos, busco larva, pupa y huevos. Y para eso me sirve muchísimo saber de flora nativa, para saber y estar continuamente leyendo trabajos científicos que me den la información de las plantas hospederas o atrayentes o dónde oviponen o dónde va el adulto de cada especie. Te agradece, Claudia, por una respuesta tan completa. Y no sé, Darío, si tenías una pregunta o la podemos hacer al final. Mira, está casi respondida Ah, porque bien. me llamaba mucho la atención el tema de las salidas nocturnas para encontrar mariposas. Y bueno, te iba a pedir tips, Gabriela, para poder desarrollar las mismas, pero ya diste la idea de usar lámparas. Ahora bien, ¿tienen que ser lámparas que emitan una radiación en particular? No sé, luces claras, luces cálidas. Mira, en realidad, históricamente, las mariposas nocturnas se usaba una sábana blanca que se colgaba al atardecer en un claro del bosque, por ejemplo, no cerrado adentro del bosque, porque no, generalmente en un borde del bosque o en un parche del bosque, no es buena idea en una zona de pradera abierta porque no van a volar tanto por los predadores. Pero en claros del bosque, y lo que se utiliza es en esa sábana blanca colocar, ¿no? Una sábana, pones como una cuerda de la ropa, que era lo que hacíamos nosotros, o sea, se venden las trampas de luz, pero nunca las tuve, siempre era una cuerda de la ropa, palillos y una sábana blanca. La sábana blanca desde 2 metros de altura más o menos hasta el piso y que en el piso toque el piso como por medio metro más porque se van a posar. Lo que hacen es, y ahí se pone antes se ponía la luz negra, se compraba una lámpara de luz negra que se llama. Hoy en día se pone una luz blanca incluso de las linternas se utiliza y funciona. Lo hemos hecho hasta con los faros de un auto, o sea, mientras sea luz, no sea amarilla, porque las lámparas amarillas no las confunden. En realidad el lepidóptero no se ve atraído, sino que se ve confundido y cree que es la luz de luna. Y por eso es que quedan girando, porque vuelan direccionados por la luna. Y como yo pongo un foco bajo de luz blanca, lo que hago es confundirlas y quedan ahí y se empiezan a girar alrededor de mi foco y luego se van posando cansaditas en la sábana. Y ahí es cuando uno saca fotos Perfecto. y apaga la luz y se van. Muchas veces se estresan y oviponen en el foco. Entonces, Mm. eh, la teoría era dejarla desde el atardecer hasta el amanecer. A mí nunca me gustó, yo lo hago siempre un rato, un par de horas y la apago para no extenuarlos y que terminen oviponiendo en la sábana. Y lo que sí es el tip más grande, no hacerlo las noches de luna. Hay que hacerlo las noches de luna nueva, o sea, las que hay cero luz, para que entonces tu foco sea la única luz. Por eso es que se complica bastante porque en el mes tenemos una o con suerte dos y si justo toca lluvia, viento o cielo, Sí. o realmente si está frío o hay viento, no es buena idea. Lo mejor son las noches calurosas antes de una tormenta, aunque esté cubierto el cielo, no importa eso, pero que esté pesado así, esa se llena, porque salen todas a alimentarse justamente y a buscar pareja antes de una tormenta. Genial. Gracias, Gaby. Gracias.
por favor. Bueno, acá ven diversidad de larvas, de fíngido, son estas que esconden la cabeza. Ven las pares de espuripedios o falsas patas del abdomen. Y acá puse a propósito una que tiene la particularidad de tener cabeza, tres pares de patas del tórax y en el abdomen le vemos el que no falla nunca, que es el último, el anal, y solo dos. O sea que hay dos, el 3 y el 4 ya se perdieron en la evolución y nos quedan estos dos del quinto y el sexto segmento del abdomen y el último. Hay familias, como familia Geométride, que en Uruguay tenemos más de 100 especies, que se pierde también este. Y solo quedan los dos últimos, y son las clásicas orugas de los dibujitos animados, que caminan como midiendo cuatas. Esta es otra característica de las larvas del lepidóptero, se llama osmeterio, lo vemos en la familia Papilionidae, que esto es el primer segmento del tórax en la unión con la cabeza, tiene como una hendidura y por ahí vierte este órgano, que es como los dos dedos de un guante de látex, igual, manda aire y se vierten y lo ven que está como brillante. Eso es porque internamente ese órgano tiene una sustancia repugnatoria, tiene olor fétido. Entonces, cuando uno la molesta, un predador se la quiere comer, ella manda aire para ahí y salen esos dos deditos de guante en forma de Y y liberan un olor feo, un olor nauseabundo. Entonces eso le dice al posible predador que no es un buen alimento. Son distintas instancias para evitarse comida. Luego de las distintas etapas de muda de larva, la larva va a mudar a pupa y esas pupas también van a tener distintas estrategias y distintas formas y eso va a hacer que nosotros tengamos que buscarlas en distintas formas. Podemos tener las pupas clásicas suspendidas, que parecen bellotas, como esta que vemos acá, acá está dorada, esta que es críptica, que simula una parte de la rama, o podemos tener estas suspendidas, pero con un cíngulo, que es estilito de seda, entonces van a estar así ubicadas como a 45 grados con respecto a la rama, y van a estar fijas por dos puntos pero tampoco van a estar cubiertas, pueden estar como acá, crípticas, y estas de familia Papilionidae, que parecen parte de la rama, o pueden tener un patrón de coloración muy llamativo, amarillo, ocres, violetas, en la familia Pieridae, pero también cinguladas, y eso es porque se camufla con el color de la planta hospedera, que tiene botones florales amarillos, entonces pasa desapercibida también. Tenemos después las larvas y pupas que están dentro de capullos de hojas, de palos, de ramitas. Como vemos atrás, la familia Hesperidae hace esto, pega las hojas y quedan las hojas secas así. Por eso decía yo que si limpiaban el jardín, podaban y sacaban ramas secas y hojas secas, se llevaban todos estos, porque todos parecen parte de vegetación muerta seca. Y después tenemos larvas de familia Saturni, Fíngidae, que lo que hacen es enterrarse. La larva se entierra hasta 15 centímetros y pupa bajo tierra. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta no remover la tierra en esos meses que pueden ir desde marzo hasta noviembre, diciembre, que las pupas van a permanecer todos esos meses bajo tierra. Y si las removemos y las encontramos, tratar de volver a dejarlas lo más superficial posible, porque la pupa va a estar dentro de una cámara pupal, que es como una cavernita que se hacen en el suelo, pero luego que nosotros las movemos, rompemos esa cámara. Entonces, si le ponemos un ladrillo, que a veces hacen las personas, una maceta, porque les parece que la protege, en realidad la mata, porque el Bien, adulto no va a poder bien. salir a través de eso. Entonces, lo ideal es dejarla bastante superficial si la removimos. No sé si me preguntaron algo. No, fui yo que tenía el micrófono abierto sin querer, hice un comentario. Ah, perfecto. Algo que surge mucho es cuántas especies de lepidópteros tenemos. Bueno, en Uruguay, de esos más de 150.000 que mencionamos que hay en el mundo, tenemos descriptos un total de 1.330 distribuidas en 38 familias, pero este número está submuestreado. Cuando se hacen pequeños esfuerzos de que
Por ejemplo, en el transcurso de la maestría o del doctorado siempre se registran nuevas especies. En lo largo del doctorado registré 48 nuevas especies para el país. Y desde que finalizó el doctorado en 2017 ahora, se ha incrementado también ese número. Entonces, la falta de mayor cantidad de especialistas trabajando en campo hace que ese número dé menor de lo que en realidad es. De esas 1.330, 1.000 serían de hábitos de lo que conocíamos antes como polillas y unas 300 y pico serían de lo que conocíamos antes como mariposas. Para que tengan en cuenta la importancia de hacer muestreos en los distintos momentos del día. Estos lepidópteros con estas variaciones los podemos encontrar, como mencionábamos antes, en distintos lugares. Pueden estar en flores, en frutos, en raíces, en madera. Acá, por ejemplo, tenemos los clásicos matecitos del molle, que es una larva de la familia Cecidócide que solo se alimenta de molle y por eso el molle lo que hace es rodea con esta agalla a la larva para evitar un daño mayor por todo el árbol y entonces la larva va a crecer dentro de ese matecito, el matecito va a crecer con ella, mientras la larva se lo está comiendo es verde, cuando la larva pupa, antes de pupar marca con su mandíbula la tapita y cuando pupa, el adulto con las patitas, que acá hay un dibujo del adulto, empuja esa tapa, se va volando y queda el matecito vacío. Entonces ese matecito es la galla vacía luego que el lepidóptero se fue volando. Lo mismo va a ocurrir con los síquides. La familia síquides se caracteriza por hacer estos capullos. En este caso no es el árbol, sino que es la larva la que hace estos canastitos de madera. Y estos palitos y canastitos van a ir aumentando a medida que la larva va creciendo. El macho alado se va a ir cuando llegue después de pupar y la hembra, que es una hembra que yo les mencionaba antes que no tiene alas funcionales, va a quedar dentro de este capullito, va a liberar feromonas, va a atraer al macho y el macho va a copular con ella dentro del capullo. O sea, esa hembra no va a salir y obviamente no se va a alimentar en la etapa adulta. Acá vemos un capullo donde el que salió volando fue un macho, entonces queda acá el resto de la pupa, de la exuvia de la pupa, trabadita en el borde, porque es la forma que hace fuerza para salirse de esa pupa, ¿no? Queda trabada ahí y se va volando. Entonces cuando vemos un capullo así con esta pupa acá, quiere decir que está vacío y que ahí hubo un macho que ya se fue, un adulto alado. Tenemos también lepidópteros que se van a alimentar de material recalcitrante, cuero, lana, plumas. Es el caso típico que siempre menciono de cuando un animal muere en el campo por las cascadas tróficas, las cadenas de alimenticias. Va a haber uno que lo mata, uno que se alimenta carroñero, uno que se va alimentando el escarabajo coprófago, tararara, y va a quedar después el material recalcitrante, pelo, pluma, cuero. En eso, el que brinda el servicio ecosistémico de degradar ese material recalcitrante son larvas de lepidóptero. Va a venir el adulto, va a poner huevitos en los restos de ese cadáver y la larvita se va a alimentar de las plumas, de los pelos, del cuero. Y cuando nosotros llevamos el resto de esos animales a nuestras casas para vestirnos, con una campera de cuero, un tapado de piel, un buzo de lana, estas larvas siguen cumpliendo la misma función y por eso degradan nuestra ropa, porque siguen degradando restos de cadáveres. Es la función que cumplen el servicio ecosistémico que cumple. También va a haber lepidópteros que están asociados con hormigas y que van a vivir con las hormigas de forma coespecífica asociadas en los hormigueros y en la planta hospedera. La mariposa va a poner el huevo, la larva va a crecer y se va a alimentar de la planta hospedera hasta que la hormiga la encuentra. Cuando la hormiga la encuentra, se la lleva al hormiguero a esta larva durante todo el día para que nadie se la ataque ni se coma esa larva y en la noche la saca a pastar, a alimentarse de esa planta. Y en forma de pago, la larva, lo ven acá en la imagen, le da unas gotitas de una sustancia azucarada como pago de ese cuidado de pastoreo. Y se conoce como orugas canoras porque estas orugas o larvas del lepidóptero tienen un órgano estridulatorio acá adelante con el cual tienen como encantadas
a las hormigas. Y hay especies que no le dan ese alimento azucarado, sino lo que hacen es tenerlas convencidas de que las cuiden mediante ese canto que suponen los investigadores que es similar a la comunicación de la hormiga reina y por eso la cuidan. En Uruguay tenemos presente estas orugas de la familia Riodini. También vamos a tener lepidópteros asociados al ambiente acuático. Vamos a tener lepidópteros acuáticos estrictos y semiacuáticos. Por eso vemos cómo varía dónde buscar los lepidópteros. En los hormigueros, en ambiente acuático, en restos de cadáveres. Entonces, estos lepidópteros pueden ser acuáticos estrictos o semiacuáticos, lo que significa que la larva va a tener traqueobranquias, como vemos acá, y va a respirar la larva del agua, directamente el oxígeno disuelto en el agua, y en ese caso son acuáticos, y en el caso de los semiacuáticos respiran el oxígeno atmosférico, pero lo que hacen es que tienen sedas hidrófugas, entonces cuando se zambullen llevan retenidas burbujas de aire y es como que llevaran un tanque de oxígeno. Las horas que están nadando están respirando el oxígeno que llevaron retenido. Esto hace que nosotros abordemos a los lepidópteros de distinta forma cuando los estudiamos y cuando los queremos monitorear. Los podemos estudiar, como vimos antes, por la biodiversidad y porque nos interesa conocer. Los podemos estudiar como bioindicadores para hacer monitoreo, porque justamente, por ejemplo, los lepidópteros acuáticos son muy buenos indicadores de ambientes prístinos. O sea, si el ambiente está contaminado o alterado, no va a haber lepidópteros acuáticos. Los podemos estudiar como artrópodos de interés médico veterinario por la presencia, como vemos en la imagen, de sedas urticantes que pueden generar algún tipo de alergia, de dermatitis. Los podemos estudiar como de interés forense, porque justamente como se alimentan de restos de cadáveres, se alimentan de restos de cadáveres humanos. Entonces, cuando la policía forense encuentra un cuerpo y tiene larvas asociadas, si esas larvas son de lepidópteros, podemos obtener información del tiempo que hace que ese cuerpo está expuesto en el ambiente, porque hay dos momentos en que los lepidópteros van al cuerpo cuando tiene determinado periodo de tiempo y cuando ya ha pasado muchísimo más. Son distintas las familias y las especies que arriban a ese cuerpo, entonces por eso es de interés médico forense. Lo podemos estudiar para detectar territorios vulnerables a la pérdida de biodiversidad, como este proyecto CSIC, donde se los usó como bioindicadores de cambio climático. Bueno, esta es la red de avistamiento de mariposas que llevo adelante desde el año 2012, actualmente con casi 1000 parataxónomos en todo el territorio para hacer lo que es este monitoreo de biodiversidad, como ustedes van a hacer en sus proyectos de educación. Y tenemos un problema que es que actualmente en muchas áreas vemos menos lepidópteros y la causa de esto es la pérdida de ambientes. Pero la pérdida de ambientes no solo por lo que significa el uso de suelo en grandes forestaciones o en grandes cultivos, sino la pérdida de ambientes para lo que son los lepidópteros en parches pequeños, como pueden ser nuestros jardines, nuestros parques, que han sido modificados y se han puesto de moda estas tendencias minimalistas donde el suelo ya no queda descubierto porque no queremos que haya barro, porque nos molestan las hojas de los árboles, porque no queremos que se ensucie, porque en otoño se caen. Entonces empezamos a cubrir de piedra, de cemento, se ponen de moda especies exóticas que no son hospederas de ninguna larva. Pasamos a tener estas moles de cemento que levantan muchísima temperatura y que es imposible que una larva pueda transitar por ese suelo sin quedar calcinada y sin estar expuesta a predadores. Entonces, esta pérdida de ambiente es lo que más afecta y es la que está en nuestras manos. El volver a hacer que estos ambientes se parezcan más a la naturaleza, que estén menos modificados, que sean más tolerantes y amigables y que tengamos mayor empatía y tolerancia con la biodiversidad y con ver estas especies comidas, picoteadas. Más teniendo en cuenta que muchas de nuestras especies son especies monófagas,
como decíamos antes, entonces especies que solo se van a alimentar de una planta hospedera, como lo es Dione o espejitos con el burucuyá y con las distintas pasifloras o pasionarias, maracuyá y demás, con estas larvas que no son urticantes, pero que sí tienen el aspecto con estas ornamentaciones como espinas. Batus polidamas con las aristoloquias, lo mismo, no son orugas urticantes, pero tienen un aspecto como carnosito y tienen osmeterio que libera una sustancia repugnatoria y se van a alimentar únicamente de aristoloquias, de cualquiera de las especies de aristoloquia. Las, las monarcas, las que tenemos en Uruguay, que tenemos tres especies distintas del género Danaus, todas se alimentan de asclepias. Generalmente los botones florales es la zona donde ponen los huevos, si es época en que tengan botones florales, sino en las hojas más tiernas. Ahí vemos una larvita de segundo estadio y un adulto. La clásica morfo del coronilla, que en el sur del país se alimentan las larvas únicamente de coronilla. El adulto es un adulto que no liba flores, no va a estar a campo abierto, sino que necesita de un bosque primario sano. Por eso a veces hay coronilla, pero no tenemos morfo y es porque necesita la estructura de bosque para poder volar el adulto. Liba superficie enriquecida, fruto en descomposición, de las heridas de los árboles, pero no liba flores y no la vamos a ver volando en pradera a campo abierto. En el sur, a partir del Río Negro hacia el norte, perdón, del Río Negro hacia el norte, las larvas también se van a alimentar del apachillo ingá. Son larvas gregarias y no son urticantes. Bueno, tenemos en lo que es praderas y parte de sotobosque entre la pradera, los lepidópteros de familia Nymphalidae de género Vanessa. Estas están ya en esta época, están generalmente desde el invierno, los adultos volando hasta la primavera y en algunas partes durante todo el año, Cariei brasiliensis. Tenemos las hipanartias, que son más de finales de primavera, verano hasta el otoño. También más en zonas de bosque abierto. Están asociadas las larvas a las peperonias. Tenemos los papilionidae, que tenemos varias especies. Hasta hace poco eran Heráclides, ahora volvieron al género, una revisión que no hace mucho que se hizo, volvieron al género originario de la familia, a Papilio. Eh, las larvas se han ido adaptando y actualmente se alimentan de cítricos, la de Heráclides toa y Heráclides astialus, o Papilio, ahora toas y astialus. Las podemos encontrar en limoneros, naranjo, pero también están en la flora nativa, en los bosques nativos, pero es la forma de que las veamos más en las ciudades asociadas a cítricos. Tenemos dentro, ay, acá quedó, ahí de las papilios anquisidae, capio, vectorides, estas no se han acostumbrado a tanta especie exótica, entonces es más difícil de ver en los jardines, en las ciudades, pero se siguen viendo capis un poco, anquisidaes capis un poco más, sectorides está más al norte del territorio. Ahí creo, sí, esa era la última diapo, y estoy pasada, ya son y 17, ¿Estas pero asociadas a cuál, Gaby? Perdón que no escuché. Tembetarí, Ah, te Tembetarí, el árbol, sí. Hay otros registros para bibliográficos, se los puedo pasar de las hospederas, pero es de las que más fácilmente se ven es asociadas a Tembetal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante, súper comprimido, resumido. Un tema que da para, no sé, 9, 10 clases, todo Sí, en un sí, mismo tal día. cual. Este, Quería que tuvieran una idea de lo vasto que puede ser y de lo claro. amplio, que no es solo ir y buscar en un lugar, sino que podía estar en cualquier lado y puede estar en muchos más, que no me dio el tiempo de ponerles más ejemplos porque los enloquecía, pero
adentro de Perfecto. la madera, en tronco, en raíces, bajo tierra, en nidos de aves, en el pelo de animales, en las telarañas, en las bromelias, en los Las líquenes, o sea, hay bromelias. específica de cada cosa. Tendríamos que hacer un curso entero de eso y poder especificar. Porque Genial. claro, cuando uno va, las podés encontrar en todos lados, en realidad. Es Sí, solo saber buscarlas. ese es el tema, saber buscarlas, saber dónde buscarlas. Sí. Yo me Y tienes, acuerdo cuando fuimos a la escuela con Darío, que fue así. sí, Empezamos a buscar y empezaron después de la clase con los niños y claro, había muchas más porque empezamos a ver los matecitos, esto, lo otro y los capullos Huevos, ¿te acordás? huevos, sí. ¿Te acordás También, los huevos? Sí, Sí, claro. es el aprender a ver, abrir los aprender ojos a ver, al tal cual. mundo. Tenemos una pregunta de Yolanda que nos dice, ¿qué define los colores en las diferentes familias? El color en realidad es específico y es tan específico que hay dimorfismo macho-hembra al punto que muchas veces cuando se describieron por primera vez una especie, se describió de forma distinta al macho y a la hembra. Por ejemplo, la mariposa zafiro, que les puse hoy el ejemplo, la que era azul iridiscente, que voy para atrás rápido. ¿Está? El macho es así, azul iridiscente, y la hembra no tiene ese azul, porque si tiene ese azul es más vista y es más fácil que se la coman. Entonces la hembra es más críptica, es marroncita con amarillo y blanco. Y el color ese es un color para pelear por el territorio de los machos, es un color para el macho mostrarse, como se ve ahí, se muestra y está diciendo este territorio es mío a otros machos potenciales que quieran pelear por ese territorio y a hembras. La hembra ve que ese macho está ahí, tiene un buen territorio y se permite el cortejo. Entonces, el patrón de coloración es específico al punto de que depende también del macho y hembra y es evolutivo, o sea, pasó cuando la revolución industrial, una especie de lepidóptero en Inglaterra, que estaba adaptado su color a la corteza de los árboles, pero era blanca. Cuando Mm, la corteza de los árboles se empezó a cubrir de hollín, quedaban expuestas porque se resaltaba el blanco, que era para camuflarse entre los líquenes de los árboles, quedaba expuesta en el hollín. Entonces eran fáciles de ver y se las comían los predadores. Y sobrevivieron los lepidópteros que tenían una mutación y que antes las desfavorecía y eran más oscuros. Esos fueron los que sobrevivieron en ese nuevo contexto de contaminación y eso hizo que esa especie virara a que las nuevas generaciones después pasaron a ser no más blanquitas, sino oscuras. Y bueno, y no fue que la favoreciera, lo favoreció las circunstancias y es la evolución de que en ese momento la contaminación se camuflaba mejor con un ejemplar oscuro. Y eso es lo que ha pasado en todas las especies. O sea, la evolución ha hecho que sean mejores. Y eso es lo que hace la estrategia de cada uno. La estrategia es simular ser el ojo de una lechuza y así evita hacer comida. Otra dice soy peligrosa y se pinta de rojo, blanco y negro. Otra tiene un diseño que parece un payaso. Obviamente en la naturaleza no se sabe del payaso. Nosotros le pusimos que es un payaso, pero es el patrón ese de ojos y coloración rojo, blanco y negro que dice que es peligroso. Y hay un aprendizaje en el predador que cuando se acercó a algo que tenía ese color no le fue bien, entonces ese aprendizaje es lo que beneficia a la especie. Hasta que las circunstancias cambian y los deja de beneficiar, que es lo que se conoce como la carrera armamentista o ley de la reina roja, o sea, la continua carrera predador-presa para uno superar al otro y que nunca se superan, sino el predador se queda sin presa y se extingue. O sea, lo único que hace eso es el humano. En la naturaleza siempre se nivela y se equilibra. No sé si le respondí o la enloquecí, pobre. sí, parece que sí, quedó satisfecha con la respuesta. Muchas gracias, muy Bueno, me clarito. alegro. Muchísimas Yo gracias. me copo hablar y no me dejen hablar porque estoy 3 horas respondiendo cada pregunta.
Capaz que, Gaby, también decirles que es interesante a la hora de que ellos intenten fotografiar o hacer videos de las mariposas, poner atención tanto a cuando están con alas desplegadas como con alas plegadas, porque a Exacto. veces hay una diferencia en los colores, en el anverso y digamos, y en la parte ventral se dice Sí, dorso y ventral. Para eso había puesto acá, a ver si que a veces no está tienen la nada que ver, son foto. completamente Acá, distintos. acá. Justamente para eso era esto, pero hablando rápido me olvidé decirles. Ven, por ejemplo, acá hay dos especies, la de arriba Vanessa carey y la de abajo Vanessa brasiliensis. Así es de alas abiertas dorsalmente y así es ventralmente. Y como ven, la estrategia es distinta. Acá es críptica, casi que queda camuflada y no la vemos. Y de alas abiertas muestra un patrón de coloración rojo, negro, que dice que es peligroso, que es por copiar la estrategia que le funcionó a la monarca. En realidad ella no es venenosa, no tiene dentro ninguna sustancia tóxica adquirida de su planta hospedera, pero sí, si el ave se comió antes una monarca y le fue mal, no va a querer comerse algo que tiene un color parecido. Lo mismo las hipanartias, fíjense, tanto Lete como Bella, que solo se diferencian para nosotros por estos puntitos blancos y amarillos, de alas cerradas no se parecen en nada, o sea, lo mismo, alas abiertas dice peligro, alas cerradas críptica totalmente, pasa desapercibida, no la vemos, y por eso es bueno sacar fotos en ambas formas para poder determinarlas, porque a veces una foto no es muy clara y si sacamos de alas cerradas y abiertas, tenemos más información. En estas especies justo no hay dimorfismo sexual, pero cuando hay dimorfismo sexual, como les mencionaba de la zafiro, de la que era azul recién, ahí habría que sacar foto dorsal y ventral del macho, dorsal y ventral de la hembra. O sea, para una especie tendríamos 4 fotos de adulto, más las fotos de la larva, más la foto de la pupa. O sea, podríamos tener 50 fotos, todas distintas, y sin embargo ser todo registro de la misma especie en ese monitoreo. Que también es lindo conocer más, pero a veces nos parece que tenemos mucha cosa y cuando lo vamos a reducir a número de especies, es todo la misma especie. Lo que sí tenemos es un ciclo hermoso de esa especie en particular, pero no tenemos mayor biodiversidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen ahora. Les voy comentando mientras que para las personas que finalicen el curso, vamos a estar sorteando 3 ejemplares de la guía de identificación de Gabriela, de Argentina, especies de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ella está actualizando en este momento también. Y por supuesto, Gaby, tú das más información de que está también a la venta. Hay ejemplares todavía. Decirlo no más. No, no, le mencionaba a Andrea porque en realidad es una guía que se sacó hace años y no quedaban ejemplares. O sea, en las librerías no hay porque quedan pocos, y entonces lo que hice fue retirarlo y los tengo yo nada más, los ejemplares que quedan. Y votando a Andrea que hice una revisión justamente por lo que les decía antes de la sinonimia, que los nombres han cambiado, analizada de los nombres que cambiaron. Y eso. Y bueno, y mientras también estamos trabajando en sacar una nueva que será para los próximos años con las orugas incluidas. Esperemos que no, que sea próximamente, no para los próximos años. Ay, sí, La queremos a la espero sí, brevedad. pero bueno. Bueno, cualquier cosa, Gaby, ¿querés poner allí en el chat tu mail para que se comuniquen contigo por alguna Pongo, pregunta, por la y guía, si, por dudas? y si tienen dudas, sí, o si quieren de algún tema profundizar, también les paso este Perfecto. PDF de lo que quieran. Genial. Esta sesión igualmente va a quedar como grabación disponible en la plataforma del curso, así que pueden verla cuando ustedes quieran, porque va a quedar grabada ahí, la pueden descargar y tenerla para ustedes. Pero en principio
Primero, muchas gracias, como siempre, Gaby, por tu disponibilidad, por darnos tu tiempo, tus saberes, que sabemos que son, son preciosos. No, como dijo Gaby, realmente no hay casi nadie en el país a quien podamos recurrir en este tema. Entonces, bueno, la atomizamos siempre a Gabriela, así que les recomiendo que Un ustedes placer. también aprendan mucho con Gaby, porque realmente vale la pena en este tema, es una gran referente para nosotros y también desde otras partes del mundo, como están hoy algunas estudiantes de Claudia Caro, de la Universidad de La Molina de Perú también, haciendo el curso de mariposas. Así que si no tienen más preguntas, estaríamos cerrando por aquí hoy.